Vamos a dar inicio a la presentación Paraísos Fiscales y Lavado de Activos. Es el año del Bicentenario, 200 años de la Independencia. El grupo está conformado por mi compañera Fiorella Flores Caller, por mi persona Erickson Navarro Escalante, por mi compañera Flor Rojas Rengifo y por último mi compañero Willy Terrones Tirado. En este trabajo de investigación también definimos la relación que tienen los contadores en el lavado de activos y los paraísos fiscales. El proceso consiste en realizar determinadas investigaciones tanto a nivel nacional como internacional y los diferentes mecanismos que están utilizando los países para disminuir y frenar la expansión del lavado de activos. Se realiza una consulta estadística de los hallazgos de evasiones más comunes y cómo han evolucionado la parte normativa para poder combatir el narcotráfico, el cual es la principal manera de lavar de activos y su traslado a paraísos fiscales para poder evitar la declaración de dichos fondos y sus orígenes. Bueno, como podrán apreciar en las imágenes, los paraísos fiscales como un fenómeno político y económico han afectado las finanzas públicas de gran cantidad de países alrededor del mundo, pues actualmente no están obligados a divulgar la información de sus clientes. Por tal motivo, al realizar una apertura de cuenta y consignación de grandes cantidades de dinero, el Estado no evalúa la tributación de dichos valores y no dan informaciones veraz y oportuna a los entes que se requieren información para esclarecer actividades ilegales. Como en la imagen pueden apreciar, es una isla ya construida. ¿Sobre qué? Sobre todos los valores que han podido llevar ahí. El fresco está muy tranquilo. ¿Todo por qué? Porque toda la plata llega en ese paraíso o en esa isla. Por la otra imagen tenemos a una gaviota que llega en forma de más dinero llegando a la isla, o sea, transportando el dinero que viene a ser de otra ciudad a otra ciudad, viene a transportar todo el dinero para que se quede en la isla para la persona que va consignado. En la otra imagen tenemos una isla en símbolo de dólar que viene a representar toda esa isla, viene a ser valorizado ese dólar, todo ese billete. Y por otro, acá mi compañero Alan García, como es típico, tenemos que está tomando el sol y adentro está su bóveda que después de tanto que ha robado, ahí lo tiene todo guardado y está obviamente veraneando, como se puede apreciar, ¿no? Bueno, vamos a explicar brevemente qué es el lavado de activos. Es el grupo de operaciones llevados a cabo por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar los principios ilícitos de bienes o recursos que provienen de ocupaciones delictivas. El delito de lavado de activos se lleva a cabo comúnmente por medio de la ejecutación de numerosas operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro de origen ilícito de los recursos. Como podrás apreciar en la imagen, hay billetes colgados en el tendedero, después de hacer millones de actos, faltas graves contra la persona, Como en la imagen ustedes pueden notar, hay un dinero que está colgado después de haberse lavado, obviamente, que parece limpio, pero aún no es limpio porque no sabe de dónde vino ese dinero. Estas imágenes representan, por ejemplo, la primera persona que está metiendo todo el dinero a lavarlo, y en la otra imagen está un hombre que está triste porque obviamente en fondo, ¿quién no se sentiría mal de dónde viene ese dinero, no? Pero por otra parte, ¿quién no se siente bien también a ese dinero? Y para poder aparentar o de dónde saber, el que hace el lavado de dinero va a tener que hacer muchas compras para que no le pueda seguir el fisco o otras entidades cómo saber de dónde o cómo sale ese dinero. Van a comprar ropa, van a hacer inversiones, como en la otra imagen pueden apreciar, va a comprar una casa, va a hacer una inversión, va a hacer millones de compras para supuestamente aparentar que está haciendo todo legal, pero no es legal, obviamente. Bueno, ahora doy paso a mi compañera que le toca las características del lavado de activos. Bueno, ahora hablaré sobre las características del lavado de activos. El primer caso se titula Un Envigado Fútbol Club en problemas. El fútbol ya no es lo que hace 20 años. Hoy en día el mayor deporte del mundo se ha convertido en una industria multimillonaria que ya creció a grandes zancadas, lo que es espacio para el lavado de dinero, el narcotráfico y la evasión fiscal. El Envigado, un club pequeño y muy joven del fútbol colombiano, fue la empresa que habría utilizado Juan Pablo Upegui para lavar dinero del narcotráfico, según se informó en la Unidad Investigativa del Tiempo. De acuerdo con el Departamento de Tesoro, Upegui tendría nexos con la conocida oficina de Envigado, el equipo naranja,
pasó a engrosar la lista Clinton en el año 2014. El mismo Departamento del Tesoro sostuvo que grandes capos de la Oficina de Envigado lograron blanquear grandes cantidades de dinero utilizando la figura de sociedad anónima del equipo antipequeño. Al parecer, esas maniobras se vieron expuestas en venta y compra de jugadores. El club continúa vinculado a la lista Clinton y a la espera de la notificación de exclusión, afirmó Luis Valero, abogado del equipo, en entrevista con Winsport. El lavado de activos es realizado por delincuentes especializados. Las actividades de lavado de activos recaen principalmente en los niveles jerárquicos más elevados de la organización criminal. Los actos propios de blanqueo son realizados por terceras personas, que son utilizadas y no siempre están conscientes de su participación en la red criminal. Los encargos conferidos son concebidos como una oportunidad de ingresos y suelen ser personas que con mayor facilidad son involucradas en investigaciones por la comisión del delito de lavado de activos. Las organizaciones criminales han profesionalizado al blanqueador, quien suele ser un experto en materias financieras, cuyo cometido es camuflar el verdadero origen de los bienes de objeto de blanqueo. Su objetivo es reducir la posibilidad que se puedan vincular los activos con su procedencia ilícita. Para ello, utilizan métodos variados como crear empresas ficticias, adquirir empresas lícitas con dificultades financieras, manejar múltiples cuentas en diversas oficinas o entidades bancarias, mezclar el dinero sucio con el de una actividad aparentemente ilícita. B. El lavado de activos importa la producción de operaciones complejas. La cantidad de dinero o activos que deben ser lavados para camuflar su origen hace que las personas y organizaciones criminales realicen operaciones con características particulares, cada vez más frecuentes y por cantidades progresivamente más elevadas. Esta característica genera la emisión de señales de alerta y reviste una importancia sustantiva al momento de efectuar los análisis centrados en operaciones. El lavado de dinero se lleva a cabo generalmente a través de operaciones complejas que muchas veces carecen de sentido económico, pues no están destinadas al logro en la actividad comercial, sino tienen como objetivo ocultar la actividad ilícita de la cual provienen los fondos. C. El lavado de activos tiene dimensiones internacionales y nacionales. Con el paso del tiempo, el blanqueo de capitales se ha convertido en un fenómeno de dimensiones internacionales. La globalización, caracterizada por la desregulación del comercio y de los flujos de capital, y el desarrollo de tecnologías de la información junto a las comunicaciones, ha proporcionado a la delincuencia las oportunidades de construir y compartir infraestructura económica internacional. El blanqueador tratará de utilizar países que no tienen adecuadas políticas de prevención y detención o que no ofrecen la cooperación judicial internacional e intercambio de información para que se pueda seguir persiguiendo el delito. D. El lavado de activos aprovecha sectores económicos vulnerables. El sector financiero ha sido tradicionalmente uno de los más atractivos para las organizaciones criminales y sigue siendo el que recibe y canaliza la mayor parte del dinero de origen delictivo. Sin embargo, no es el único, ya que otros como el sector inmobiliario, las apuestas por Internet, el comercio de obras o los nuevos medios de pago cuentan también con la predilección de los delincuentes. E. El lavado de activos utiliza procedimientos propios de los agentes económicos. Cada negocio y empresa en particular adopta un determinado procedimiento para el ofrecimiento de sus productos y servicios al público. El conocimiento de ese procedimiento por parte de las personas y organizaciones criminales, aun cuando llega a ser complejo y propio de cada agente económico, puede ser utilizado para los fines de blanqueo en la medida que disminuye la probabilidad de detección por parte de las autoridades y hasta para el mismo personal de cumplimiento, por conducirse conforme a sus exigencias y formalidades. F. El lavado de activos es por excelencia una actividad dinámica. Uno de los aspectos que quizás más caracteriza al lavado de activos es su carácter dinámico.
en permanente evolución. Las personas y organizaciones criminales están diseñando permanentemente nuevos esquemas o estructuras económicas e identificando nuevas técnicas y herramientas para el logro de su propósito. La identificación de las técnicas existentes por parte de las autoridades o el abuso consciente de ellas por los mismos lavadores hace que estos innoven constantemente sus métodos, incursionen en nuevas economías o involucren a países con legislaciones más permisivas, a fin de no ser descubiertos por las autoridades. El lavado de activos es un delito que está constantemente en evolución, buscando nuevas formas de operar con justificadas innovaciones, lo que junto a dificultar su control y prevención incrementa sus impactos sobre la sociedad. Caso 2. Devolución de IVA a la DIAN. El robo comenzó en 2004 y se calcula que los corruptos embolsillaban anualmente casi 400.000 millones. Hubo sobornos, pese a que las irregularidades se habían denunciado hace algunos años. La red era tan fuerte que incluso logró corromper a los primeros investigadores, que tuvieron la misión de recordar las pruebas. A estos detectives los sobornaron con 1.400 millones. En audiencia, las personas involucradas en la red de corrupción de la DIAN fueron imputados por concierto para delinquir, falsedad de documentos privados, falsedad en documentos públicos, cohecho, enriquecimiento y lavado de activos. Esta red de corrupción se desbarató el 13 de julio del 2011, cuando se capturó a Blanca Yamín Becerra y sus 19 trabajadores de RB Consultores, a la empresa fachada que inició con el recobro ilegal del IVA. Fue entonces que empezaron a caer una de las organizaciones de papel que se compraban y vendían entre sí productos ficticios de exportación como textiles, chatarras, metales y alimentos para justificar sus solicitudes de devolución. La red de corrupción llegó a consistir sociedades entre las ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pereira y Santa Marta, para no generar sospechas. Hasta el momento se han emitido 24 condenas, entre que está la de Yamín Becerra con 16 años de prisión y otras penas que varían entre 2 a 16 años de cárcel. Caso 3. La caída del Gran Colombiano. En 1982, el periodista Alberto Donadio descubrió el otro préstamo que venía siendo el conglomerado. Años atrás, el periódico El Espectador hizo públicas las prácticas ilícitas del conglomerado, las cuales se basan en el uso de los ahorros de sus clientes para hacer autopréstamos a los que se dirigió los directivos del grupo, entre los cuales se encontraban los miembros de la antigua familia López y Michelsen. Se le conoció como el escándalo de los autopréstamos. El periodista Juan Guillermo Cano y sus colegas, en medio de la crisis, siguieron el curso del proceso desde el 4 de abril del 11 de diciembre de 1982. Como resultado de las declaraciones de Cano, las investigaciones del Congreso, los procesos judiciales, las informaciones entregadas por empleados del grupo y la baja popularidad del grupo, su presidente Jaime Michelsen fue relevado del cargo. A esto siguió que el grado de endeudamiento del grupo pusiera en alerta al gobierno. La compañía fue intervenida en 1994 y sus empresas fueron privatizadas o se fusionaron entre ellas, siendo Bancolombia la más favorecida de todas las empresas del conglomerado. Caso 4. El carrusel de la contratación. El carrusel de la contratación estalló el 25 de junio del 2012, cuando se reveló una grabación que involucraba al controlador de Bogotá. En esta se escuchó la conversación que el ex congresista Germán Dolano con Miguel Null se hacían entonces. Tenían un gran poder sobre la contratación en Bogotá. Al poco tiempo se denunciaron investigaciones para establecer la responsabilidad que tenía el controlador Miguel Ángel y el ex congresista Germán Dolano en la negociación de comisiones con contratistas. El 22 de octubre del 2012 se abre la investigación contra Iván Moreno. Días después, el periodista Daniel Coronel reveló que Moreno tendría cuentas tanto en islas vigentes británicas. En el mes de noviembre, Miguel Null declaró que mientras tanto la Procuraduría abre los cargos como 18 funcionarios por estos hechos. El 21 de diciembre del 2012, la Contraloría embarga bienes tanto de Samuel Moreno y Luis Garzón en el contrato de la calle 26. La Fiscalía anunció el 17 de febrero del 2013 que le imputarían cargos por 6 delitos de controlador en Bogotá. La exdirectora del IDU es presidenta Germán Olano, entre otros. Es entendido que la Fiscalía abrió nueva investigación dentro del carrusel de la contratación, que es un inicio que se centró en Bogotá y ahora se extiende en varios departamentos del país adicionados por hitos y conductos nuevos. Paraísos fiscales. Elementos.
Según la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, existen 4 elementos para determinar e indicar si hay una protesta correspondiente a un paraíso fiscal: cuando no cobran impuestos significativos, cuando hay una falta de información hacia los otros gobiernos, cuando está prohibido el intercambio de información con otras entidades, cuando las residen pueden beneficiarse se rebajan, aun cuando se haya una actividad económica establecida en el país. Entre los ejemplos de paraísos fiscales tenemos a Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Luxemburgo. En el pequeño país de Bahrein hay un mercado completamente abierto en el que se pueden mover sumas inmensas de capital, sin que haya ningún problema con la autoridad. En la nación, la única industria que debe pagar grandes tributaciones son los hidrocarburos. En cambio, el resto de las actividades económicas no requieren de pagar, a la vez que los aranceles de exportaciones son casi nulos dependiendo del lugar en el que se ubiquen. En el caso de Emiratos Árabes Unidos, se dice que están de moda porque sería la nueva tierra prometida de los paraísos fiscales. Rascacielos, lujo, bancos eficientes, residencia fácil y 40 zonas francas han hecho de los Emiratos Árabes Unidos un destino muy popular entre los paraísos fiscales. Los Emiratos Árabes Unidos son un estado situado en el sudeste de la península arábiga, compuesto por 7 emiratos: Abu Dhabi, Ajman, Dubái, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah y Al Quwain. En Luxemburgo, el gigante Amazon ha elegido Luxemburgo como su sede en Europa. El Gran Ducado de Luxemburgo es una democracia parlamentaria en una monarquía constitucional, un pequeño país europeo en la frontera con Bélgica, Francia y Alemania, con una población de solo 600.000 habitantes. El centro financiero del que quizás sea el paraíso fiscal más famoso, alberga a 140 bancos de 28 países, varios de los cuales operan en Luxemburgo, con activos de más de 4 billones de euros en gestión. En Luxemburgo se han podido ahorrar varios miles de millones de euros. Empresas como Apple, Nike, Disney, Skype y GlaxoSmithKline. Como habrán comprendido, no es un paraíso fiscal al alcance de todos. Sus mejores ventajas son una desgravación fiscal innegociable, que puede llegar a ofrecer una fiscalidad del 1% para los holdings de los grandes grupos. Luego tenemos el marco teórico del lavado de activos. La primera gráfica nos muestra las modalidades de lavado de activos, donde el 60% es por actos de conversión y transferencia, el 15% es por actos de ocultamiento y tenencia y el 25% por transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional del dinero o títulos valores de origen ilícito. En la siguiente gráfica nos muestra que la pobreza, la delincuencia y la corrupción son los principales problemas del país. En el mes de julio del año 2017, el índice de pobreza llegó al 19,8%, la delincuencia fue un 44,6% y la corrupción un 48%. Y así en los demás meses de los 2 años. Y en esos 2 años, el mayor problema que enfrentaron fue la corrupción. Luego tenemos los países que más ganan como paraísos fiscales. Tenemos a Puerto Rico, seguido de Islas Caimán, Panamá y Curazao. Luego tenemos a los países que más pierden. En primer lugar está Brasil, luego México, Chile y Argentina. Nuestras conclusiones son que los paraísos fiscales no son ilegales, ya que se encuentran en territorios independientes e implementaron una legislación fiscal favorable, donde los extranjeros puedan invertir o instalarse. Solo se considera ilegal cuando un extranjero invierte ahí. El lavado de activos es uno de los temas que conforma el paraíso fiscal. Este hasta el momento sigue afectando instituciones y empresas en diversos sectores. Algunas maneras de prevenir es que los trabajadores reciban capacitaciones acerca del tema, para que así puedan identificarlo desde el inicio. También cómo mantener la privacidad y la revisión de antecedentes tanto de las personas como de las empresas, sin olvidar de llevar siempre un registro de cada transacción que se realice. Nuestras propuestas serían: una buena forma de combatir el lavado de dinero es conocer a nuestros clientes, para así poder saber cuáles son sus actividades y entender sus fuentes de financiamiento. Toda entidad financiera tendrá que disponer de un sistema de control interno,
un grupo de medidas para el control de desempeño de sus ocupaciones y de sus consumidores. Contar con una política de inversiones para lograr minimizar peligros al recibir inversiones de dudosas procedencias. Luego tenemos las bibliografías de donde sacamos información para esta investigación. Gracias.